práctico, ¿sí? Con Guillermo pudieron avanzar con la teoría, entonces conmigo vamos a seguir dando práctica. Y vamos a retomar el práctico que habíamos visto en la última clase que tuvieron conmigo, ¿sí? Que era el práctico de mediano plazo, ¿sí? Modelo oferta agregada, demanda agregada, mercado de trabajo, curva de Phillips, todo eso. Bueno, y nos habíamos quedado, esperen que ordeno un poco acá las cositas que tengo abiertas. Nos habíamos quedado en el ejercicio, en el 9, ¿sí? Ahí voy para el 9. Bueno, estamos acá. Entonces, habíamos visto hasta el ejercicio 9 de esa guía práctica, y en el 9 les di, creo que solo resolvimos uno, que era el de la política monetaria expansiva, y ahí terminamos la clase. Entonces lo que vamos a hacer es, por un momento vamos a dejar de lado este ejercicio 9, porque fíjense que después el 16 retoma el ejercicio 9 y lo amplía con la curva de Phillips, ¿sí? Así que yo prefiero esperar hasta el 16 para poder ver todo junto. Entonces vamos a saltearnos de forma momentánea el 9 y pasamos al 10. El ejercicio 10 dice, utilizando el modelo de oferta agregada y demanda agregada y el mercado de trabajo, analice, grafique y explique el plan de ajuste llevado a cabo por el gobierno griego desde la crisis del año 2008, sugerido por el Banco Central Europeo. ¿Por qué existen otras recomendaciones radicalmente diferentes? Bueno, ahí lo que habría que hacer básicamente es tomar el modelo de oferta agregada, demanda agregada y explicar cuáles fueron los efectos, según este modelo por lo menos, los efectos teóricos del plan de ajuste del gobierno griego, ¿sí? Que básicamente eran políticas por el lado de la demanda agregada contractivas, ¿sí? Entonces uno debería explicar en el contexto de este modelo qué es lo que pasaría, cuál sería el efecto de esas políticas de demanda agregada por el lado de la demanda agregada contractivas, ¿sí? Bueno, y después dice, bueno, eso ya hicimos, ¿no? O sea, usamos el modelo oferta agregada, oferta-demanda agregada y explicamos el efecto de políticas por el lado de la demanda agregada, y vamos a volver a hacer en el ejercicio 16, por eso no lo voy a hacer ahora. Y después dice, bueno, ¿por qué existen otras recomendaciones radicalmente diferentes? ¿Sí? Y ahí uno podría pensar, digamos, un poquito cuál sería el efecto de este tipo de políticas. Esperen un segundito. Bueno, si uno retoma un poco el problema con la crisis griega, digamos, ellos tenían un problema de deuda pública, ¿no? Entonces, básicamente el plan era reducir el déficit fiscal para de esa forma alivianar la carga de la deuda, digamos, ¿sí? Y a partir de un equilibrio fiscal, bueno, volver a proponer alguna política de crecimiento, ¿sí? Entonces, esa reducción del déficit fiscal, obviamente que es una contracción fiscal, ¿sí? Ustedes pueden pensarlo dentro de lo que es el modelo ISLM, como un desplazamiento de la IS hacia abajo, digamos, ¿sí? Y bueno, y eso ustedes saben que reduce la demanda agregada por todas las cuestiones que sabemos del modelo ISLM, o sea que en términos reales reduce el nivel de producto y también reduce el nivel de precios, si uno lo piensa en el esquema de oferta agregada, demanda agregada, así es como que la curva de demanda agregada se nos desplaza hacia abajo, entonces tenemos una caída de precios y una caída del producto como efecto, ¿no? En el corto plazo, por lo menos. Y eso implicaría que la tasa de desempleo aumentaría, ¿sí? Si nosotros pensamos que al principio la tasa de desempleo estaba en su nivel natural, eso implicaría que la tasa de desempleo pasaría a ser superior a la tasa natural, ¿sí? Entonces, una posición, digamos, o la posición de los que defendían ese plan de ajuste griego, que era el plan recomendado por el Banco Central Europeo, pretendía que eso haga que a mediano plazo las tensiones que se producirían en el mercado de trabajo, ¿sí? Porque ustedes pueden pensar, si la tasa de desempleo está por encima de la tasa natural de desempleo, eso quiere decir que si uno lo piensa en términos del gráfico del mercado de trabajo, tenemos que estaríamos a la derecha del equilibrio, digamos, ¿sí? Ustedes pueden pensar en la curva PS, que era la de los salarios que pagaban los empresarios, y en la WS, que era la curva del salario que negociaban los sindicatos, ¿sí? Entonces, si la tasa de desempleo está por encima de esa natural, significa que el salario que están dispuestos a pagar los empresarios es superior al que negocian los sindicatos, ¿sí? Entonces, hay una tensión en el mercado de trabajo en esa situación, según la cuestión teórica del modelo, ¿no? Y eso haría que
En el mediano plazo, el ajuste se realizaría vía una reducción de los salarios reales, y de esa forma eh, volvería el nivel de empleo a su nivel natural, ¿sí? Se expandería el empleo, digamos, el ajuste se daría vía una expansión del empleo, vía una expansión de la producción, o sea que la curva de oferta agregada retornaría a su nivel de producción natural, aumentando la producción, volviendo al nivel de producción de equilibrio, o de pleno empleo, y reduciendo los precios, ¿sí? Entonces, en definitiva, los que sostenían este plan contractivo, fiscal, digamos, lo hacían porque suponían que si bien en el corto plazo iba a llevar a más desempleo, en el mediano y largo plazo el nivel de producto y la tasa de desempleo iban a volver a su nivel inicial, o sea, la tasa de desempleo iba a volver a su nivel natural, el nivel de producto iba a volver a su nivel de pleno empleo, y el ajuste se iba a dar solo vía precios, ¿sí? Es decir, los precios se reducirían, ¿sí? Y en términos reales no habría efecto, ¿sí? Entonces, en el corto plazo una tendría que enfrentar mayor desempleo, pero en el largo plazo la política no tendría efectos en términos reales, según este modelo, y el ajuste se realizaría vía precios. Y sería como una política inversa a la que analizamos en la última clase, que habíamos visto una política por el lado de la demanda agregada, pero expansiva. Acá sería una contractiva, ¿sí? Eso sostendrían, digamos, los que defendían este plan de ajuste, ¿no? Pero bueno, por otro lado, si uno piensa en otras posibles recomendaciones o por qué otro tipo de economistas propondría otras políticas diferentes, estos economistas tal vez lo que estarían pensando es que ese proceso de ajuste fiscal sería muy costoso en términos sociales, digamos, porque al menos en el corto plazo llevaría a, a una tasa mayor de desempleo, ¿sí? Y por lo tanto todo lo que eso acarrea, ¿no? Gente sin trabajo, sin ingresos, mayor pobreza, indigencia, etcétera, etcétera. Y algunos economistas, por lo tanto, propondrían otro tipo de políticas que no sean ajustes en términos fiscales, ¿sí? Porque ese ajuste en términos fiscales deprime aún más la economía en el corto plazo. Eh, y bueno, y en ese sentido no sería muy recomendable, digamos, ¿sí? Y también podría haber algún tipo de economistas que piensen que los salarios son rígidos a la baja, porque este ajuste que se realiza en el mediano plazo, si uno hace todo el paso a paso de los mecanismos de transmisión, el ajuste se produce, por una parte, vía una reducción de los salarios reales, y por otra parte, vía una reducción de precios, y luego del aumento del desempleo, el desempleo volvería a su nivel inicial y el nivel de producto también, ¿sí? Entonces, algún economista podría criticar esta receta de contractividad fiscal en términos de que hay economías donde los salarios son rígidos a la baja, ¿sí? Como hablamos ya en clases previas, puede ser por razones institucionales o lo que sea, que hagan que los salarios no puedan bajar por debajo de determinado nivel, ¿sí? Y si ese mecanismo de reducción del salario real no funciona, ¿sí? Por alguna razón institucional o lo que sea, en definitiva no termina actuando el mecanismo de mediano plazo y la tasa de desempleo no vuelve a su nivel natural, ¿sí? Entonces esas podrían ser un par de críticas, digamos, que se podrían hacer a estas políticas fiscales contractivas dentro de lo que es el modelo OADA como solución a la crisis griega, digamos, que es la consigna que tenemos ahora en el TP, ¿no? Entonces, en definitiva, digamos, en este punto 10, lo que uno debería hacer es tomar el gráfico del modelo OADA, el gráfico del mercado de trabajo, y representar cuáles serían los efectos, ¿sí? Según este modelo, de una política fiscal contractiva, ¿sí? Que entonces, en el corto plazo, nos llevaría a una tasa de desempleo mayor a la tasa de desempleo natural, y en el mediano o largo plazo llevaría a una reducción de los salarios reales, la curva de oferta agregada retornaría a su nivel inicial, ¿sí? Y de forma tal de que digamos, la curva de oferta agregada, perdón, se desplazaría de forma tal que el nivel de producción volvería a su nivel natural y la tasa de desempleo también volvería a su nivel inicial, ¿sí? Y lo único que sucedería en el largo plazo es que ocurriría una reducción de precios, ¿sí? Es decir, primero teníamos una expansión, un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia arriba, ¿sí? Y después un desplazamiento de la curva de oferta agregada hacia abajo, ¿sí? De forma tal que lo único que ocurriría en el largo plazo es una reducción de precios. Bueno, entonces eso le puedo dejar para la casa, digamos, en el sentido de que es una política que es solo contraria a lo que ya vimos en la clase previa, ¿tá? Así que les dejo como tarea para que ustedes lo grafiquen, ¿sí? Y después, si uno sigue con el práctico, tenemos el ejercicio 11, ¿sí? Voy a compartir pantalla para que, por las dudas, si no tienen la consigna.
El ejercicio 11 dice, habla de la ley de Ockham, ¿sí? Que ahora vamos a repasar un poco el concepto. Bueno, entonces tenemos que recordar qué es la ley de Ockham y nos da dos casos para analizar, ¿sí? Entonces vamos a ir a, no sé si alguien se acuerda que es la ley de Ockham, que lo vieron con Guille, pero bueno, básicamente la ley de Ockham es como una regla empírica que nos permite relacionar dos variables macroeconómicas muy importantes. No sé si alguno se acuerda de la ley de Ockham. Nos permite relacionar cómo varía la tasa de desempleo ante cambios cambios en el PBI, digamos, considerando otros determinantes, otras variables en el medio, ¿no? Entonces, esperen que les comparto un poco la pantalla. Eh, Acá. Sí, entonces, básicamente, lo que nos dice, lo que representa la ley de Ockham es esta relación que tenemos acá. Fíjense que es una regla empírica que relaciona cómo varía la tasa de desempleo. Este delta U es una tasa de desempleo en un momento menos la tasa de desempleo en otro momento, ¿sí? La tasa de variación, digamos, de la tasa de desempleo. Menos beta, que es un parámetro que ahora vamos a ver qué representa, por la tasa de variación del PBI, menos esta tasa de variación del producto que se debe a la tasa de crecimiento demográfico más el aumento del producto por el aumento de la productividad marginal del trabajo, ¿sí? Entonces fíjense que, bueno, sobre esta regla se realizaron estimaciones empíricas, bueno, y hay un determinado valor que surge para la economía de Estados Unidos, etcétera. Eso no hace falta que se aprendan el valor de memoria, ¿sí? Sino que lo que tenemos que saber es qué representa esto, ¿sí? Entonces es una regla empírica que me permite relacionar cómo cambia la tasa de desempleo ante cambios en el PBI, dado los valores de beta y de este coeficiente GDI. ¿Sí? Donde beta es la flexibilidad que tienen las empresas para tomar personal y despedirlo, y GDI es un coeficiente, ¿sí? Que me representa la suma de cuánto aumenta el producto por la tasa de crecimiento demográfico que hay en esa economía, más cuánto aumenta el producto por los aumentos de la productividad del trabajo, ¿sí? Entonces, sabiendo, digamos, qué significa la ley de Ockham y acordándome de la formulita, yo puedo resolver muy fácil este ejercicio, ¿sí? En el caso 1, fíjense que tenemos, el ejercicio nos dice que la tasa de desempleo es del 6,5%, el coeficiente beta es del 0,30 y el coeficiente GDI es del 2%. ¿Sí? Entonces, dice la consignación, el gobierno tiene previsto llevar a cabo una política de reducción del déficit fiscal que provocará que el PBI aumente solamente un 1,3% en el año. ¿Qué ocurrirá con la tasa de desempleo? Bueno, y lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores, ¿sí? Fíjense, sé que este beta es 0,30, entonces reemplazo. Sé que el PBI va a crecer en un 1,3%, pongo 1,3 acá. Sé que GDI vale 2%, pongo el 2% acá y calculo la variación de la tasa de desempleo que me da 0,2%. Y ahí la interpreto, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la tasa de desempleo va a aumentar en un 0,2%, ¿sí? Y por lo tanto, si era del 6,5, ahora va a ser del 6,5 más 0,2, va a terminar siendo del 6,7%. ¿Sí? ¿Y por qué va a aumentar la tasa de desempleo? No se podría preguntar o podría interpretar. ¿Por qué va a aumentar? Porque si bien el PBI, según la consigna, va a aumentar, fíjense que va a aumentar en un 1,3%, perdón, también tenemos que, según la consigna, va a aumentar GDI en un 2%. ¿Sí? Este GDI, digamos, nos indica cuánto debería crecer, si se quiere, el PBI, dada la tasa de crecimiento demográfico, que es una proxy de la pega, digamos, y dado el aumento de la productividad del trabajo. ¿Sí? Entonces, si uno calcula la diferencia entre la variación del PBI o la tasa de crecimiento real del PBI y cuánto debería crecer el PBI dada la tasa de crecimiento de la pega y la productividad del trabajo, y lo multiplica por menos beta, eso nos indica cuánto va a variar la tasa de desempleo. ¿Sí? Entonces, como lo interpreta acá abajo, un aumento de la producción y su correspondiente demanda de empleo no alcanza, perdón, ese aumento de la producción, este 1,3, digamos, y su correspondiente demanda de empleo no alcanza para absorber la totalidad del incremento de la PEA por crecimiento vegetativo de la población más el aumento de la productividad del trabajo, ¿sí? Es decir, este GDI en este caso aumentó más, este porcentaje de crecimiento del PBI, digamos, dado el crecimiento de la PEA y la productividad del trabajo, se incrementó más que el crecimiento real del PBI en ese periodo, ¿sí? Entonces,
la generación de empleo que está relacionada con este crecimiento del PBI no es suficiente para demandar tanto empleo como se ha generado. Y por lo tanto hay gente que queda desempleada, y por lo tanto la tasa de desempleo aumenta. ¿Sí? Bueno, entonces, en definitiva, al menos en este caso, como GDI es más grande que la variación del PBI, tenemos que la tasa de desempleo aumenta. ¿Sí? Y después en el otro caso, nos da otros datos, nos dice, bueno, si la tasa de desempleo actual es muy elevada, supónganse del 16%, el coeficiente de beta es del 0,35 y el coeficiente GDI es del 1,5, ¿en qué porcentaje debe aumentar el PBI en el corriente año para lograr que la tasa de desempleo se reduzca al 12%? Bueno, y ahí lo mismo, tenemos que reemplazar los datos, ¿no? Entonces tenemos en este caso, fíjense que la incógnita no es la variación de la tasa de desempleo, sino que es la variación del PBI. ¿Cuánto debería aumentar el PBI para reducir la tasa y pasar de una tasa del 16% a una tasa de desempleo del 12%? Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar sobre esta fórmula y despejar delta PBI, que es la incógnita de la pregunta, ¿no? Entonces, si ustedes despejan este delta PBI, van a llegar a esta fórmula que está acá, ¿sí? Variación del PBI va a ser igual a variación de la tasa de desempleo sobre menos beta más GDI, ¿sí? Es solo trabajar, reexpresar esto en función de delta PBI. Y ahí una vez que tienen esta expresión, reemplazan por los datos de la consigna. La variación de la tasa de desempleo, o sea, ustedes quieren bajar en 4% la tasa de desempleo según la consigna, pasar del 16 al 12, ¿sí? Sobre beta, que es 0,35, más GDI, que es 1,5. Y así llegan a una variación del PBI porcentual del 12,9%. Entonces esto quiere decir que el PBI tiene que aumentar en un 12,9% para que, dados estos valores de beta y de GDI, la tasa de desempleo baje en un 4%. ¿Sí? O en 4 puntos porcentuales. ¿Estamos? Entonces esta cuestión de la ley de Ockham es bastante sencilla. Lo único que tenemos que acordarnos es la fórmula. La fórmula y, bueno, cómo la interpretamos. ¿Sí? Entonces, para cerrar, vuelvo a decir por última vez, no nos importa que se aprendan el porcentaje que estimó Ockham para otra economía, sino que ustedes aprendan qué significa esto, o sea, para qué nos sirve esto. Esta es una regla empírica que nos sirve para poder predecir, ¿sí?, cuánto debería aumentar el PBI, dados los valores de beta y de GDI, de forma tal de reducir la tasa de desempleo. O en otra palabra, nos permite relacionar variaciones de la tasa de desempleo con variaciones del crecimiento del PBI, dados los valores de beta y de GDI. ¿Sí? Y según esta regla, para que la tasa de desempleo se reduzca o para que se demande más empleo, el crecimiento del PBI y el crecimiento de la demanda de empleo, que está relacionada con el crecimiento del PBI, debería superar a el crecimiento de la oferta de trabajo, si se quiere, que está dado por la tasa de crecimiento demográfico. O sea, cuanto más gente en una economía, uno puede pensar que más gente está buscando trabajo, ¿no? Y cuanto más productiva sea la gente, también como que más van a buscar trabajo, y por lo tanto, cuanto mayor sea esa diferencia, mayor va a ser la tasa de desempleo, ¿no? Bueno. Y después tenemos la pregunta 12, que también está relacionada con la ley de Ockham. Hay demasiadas palabras acá, pero la pregunta 12 dice, ¿por qué durante algunos años de la década del 90 en la Argentina, periodo de la convertibilidad, no se verificó la ley de Ockham? O sea, la ley de Ockham nos debería decir que ante periodos expansivos, que en algunos años de la década del 90 tuvimos expansión, ¿no? O sea, crecimiento del PBI, deberíamos observar una reducción de la tasa de desempleo. ¿Sí? Bueno, ¿y cuáles fueron las posibles causas? Bueno, acá pongo algunos datos, ¿no? Hola, profe, ¿Sí? una consulta. En el ejercicio 11, en el caso 2, ese 4%, nosotros sacamos, o sea, ese menos 4%, nosotros le restamos el 16 y el 12%, ¿no es cierto? Para que se pueda reducir. Ese 4%, fíjate, es lo que te pide la consigna. Yo vuelvo a ver, está buena tu pregunta. Mira, porque la pregunta me decía, ¿cuánto tiene que aumentar el PBI para lograr que la tasa de desempleo se reduzca al 12? ¿Sí? Sí, La sí. tasa de desempleo inicial me dice que era el 16. Yo tengo que llegar Ujú. a una tasa de desempleo del 12. Entonces yo calculo este incremental U, o sea, ¿cuánto debería cambiar la tasa de desempleo? La consigna me dice que tengo que
achicarla en un 4%, es decir, acá yo pondría Ujú. menos 4%. Acá Ah, en menos beta, en beta yo pondría 0,35, variación del PBI no pongo ningún número porque es lo que quiero calcular, y GDI la consigna me dice que es 1,5. ¿Sí? Entonces, esto, el hecho de pasar de una tasa del 16 al 12 es un dato para mi ejercicio, me está diciendo que yo quiero reducir la tasa de desempleo en 4 puntos porcentuales. Entonces acá, donde dice delta U, yo pongo menos 4%. Acá sí. 0,35. Bueno, y ahí despejo, acá está hecho el despeje, digamos. Acá está hecho primero en términos de variable y después le puse directamente los datos. Fíjate acá cuando dice variación tasa de desempleo, es menos 4%. Esta variación TD es lo mismo que delta U, es otra forma de expresarlo nomás. ¿Sí? Este delta U entonces es la tasa de desempleo inicial menos la tasa de desempleo final. 16% menos 12%. Ujú. Bueno, gracias. De nada. Bueno, entonces acá decía, hay unos datos. Fíjense, entre el 93 y el 98, el PBI mostró señales de crecimiento. ¿Sí? Ustedes pueden mirar una serie de PBI Argentina, van a ver que muestra una tendencia creciente, si se quiere, entre esos años, excepto en el 94 con la crisis del tequila, ¿no? Y sin embargo, si uno analiza la evolución de la tasa de desempleo, tenemos que entre el 93 y 96 aumentó del 9,3% al 17,3%. ¿Sí? Entonces no se verificó la ley de Ocum. Vimos aumentos del PBI, supongamos que el resto está constante, ¿no? Beta y GDI, supongamos que son constantes, y se observó un aumento de la tasa de desempleo. ¿Sí? No se verificó la ley de Ocum, que deberíamos haber visto una reducción de la tasa de desempleo. Y recién en el año 97 bajó al 13,7% y después volvió a subir. ¿Sí? Entonces, la explicación que daban los economistas de entonces, que estaban en el ministerio, digamos, por ejemplo, Domingo Cavallo, era que eh, como en ese periodo expansivo estaban mejorando también los salarios, habían personas que antes estaban fuera del mercado laboral y se veían incentivados a entrar al mercado laboral. ¿Sí? O sea, antes estaban inactivos y luego entran al mercado laboral. Y en el periodo de tiempo hasta que ellos encontraran trabajo, pasaban a formar parte de la fila de los desocupados, digamos. Y en ese sentido era porque, o sea, una forma de justificar por qué aumentó la tasa de desempleo supuestamente en ese periodo, ¿no? A la par de que había crecimiento. Bueno, esa es una posible explicación, ¿sí? Que a algunos le puede gustar, a otros no. Y otras posibles explicaciones es que en realidad hubo un proceso de destrucción de empleos en varios sectores. Por ejemplo, en el sector público. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que en la década del 90 hubo una fuerte privatización de empresas que eran públicas, ¿sí? También un recorte del gasto del Estado y por lo tanto mucha gente que estaba empleada en el sector público quedó fuera, o sea que pasaron a formar parte de los desempleados. Y también hubo, bueno, esto es lo que dice acá, ¿no? Un fenómeno de sustitución de mano de obra por maquinarias, ¿sí? Es decir, si bien creció la economía, ¿sí? En varios sectores se tendió a sustituir mano de obra, trabajadores, por maquinarias, ¿sí? Entonces se produjo lo que habíamos llamado antes el desempleo tecnológico. O sea, parte de ese aumento de la tasa de desempleo se puede explicar como un mayor desempleo tecnológico. Es decir, habían personas que antes estaban ocupadas, empleadas, y de repente hubieron avances tecnológicos o técnicos en los sectores donde estaban empleados, ellos no pudieron aprender de esas nuevas tecnologías y por lo tanto quedaron fuera del sistema, digamos. Eh, bueno, esas son algunas de las otras explicaciones, ¿sí? Pero bueno, este sencillo ejemplo está en el práctico con el objetivo de demostrarnos de que no siempre se cumple con la regla, digamos, y uno puede encontrarle diferentes tipos de explicaciones, ¿sí? Yo después les paso todo esto, ¿sí? Así que no se preocupen. Esto es solo como para pensar un poco cómo se podría aplicar la regla, ¿sí? Entonces fíjense que como en este caso, por ejemplo, en Argentina, en la década del 90, aumentos del PBI estuvieron relacionados con aumentos de la tasa de desempleo, ¿no? Y no se verificó esta ley de Ocon. Bueno, uno podría decir, bueno, tal vez en ese periodo, lo que nosotros estamos suponiendo acá es que beta y GDI estuvieron constantes, ¿sí? O sea, y ahí decimos, bueno, ¿cómo aumentó el PBI y aumentó la tasa de desempleo? No se verifica la regla. Pero tal vez en ese periodo de tiempo también cambiaron algunos de los otros, cambió el parámetro beta, por ejemplo, y las empresas tuvieron más facilidad para despedir y contratar personas, que se verifica eso en la década del 90, digamos, mayor flexibilidad laboral, digamos, más fácil para despedir y contratar a la gente. Y también pudo haber cambiado este coeficiente GDI, ¿no? La tasa de crecimiento demográfico y el aumento de la productividad del trabajo. Así que, digamos, esta crítica a la ley de Ocum solo es válida considerando que beta y GDI son constantes, digamos.
Si hubieran variado también, uno podría decir que tal vez esas variaciones sí irían, podrían cuadrar, digamos, dentro de la ley de Oco. ¿Sí? Bueno. Eh, bueno, y después ya pasamos a la ecuación de Phillips. ¿Sí? Entonces, la pregunta 13 del práctico dice formular la ecuación de Phillips en su versión original. Y bueno, acá tenemos la versión original, ¿no? Le puse la de 2 libros que usamos. ¿Sí? La versión original, ¿de qué es la curva de Phillips? ¿No? Primero, como la habían planteado, era una relación entre la tasa de variación de los salarios y la tasa de desempleo. ¿Sí? Y luego la reformulan, digamos, a partir de relacionar la tasa de inflación con la tasa de salarios, a partir de una reglita la relacionan, y se pasa a considerar a la curva de Phillips como una curva que nos permite relacionar las variables tasa de inflación y tasa de desempleo. Y según la versión original de la curva de Phillips, hay una relación negativa, ¿sí? Es decir, como pues, ven en este gráfico que lo pegué de algunos de los libros que usamos como bibliografía, no lo cité, perdón, pero lo pueden buscar, vemos que, fíjense, tenemos tasa de inflación y tasa de desempleo, vemos que cuanto mayor es la tasa de desempleo, menor es la tasa de inflación. ¿Sí? Entonces, es simplemente eso, una curva que nos relaciona esas dos variables. Esto en su versión original. ¿Sí? Entonces, en forma formal, digamos, ¿cómo podemos plasmar esta curva? Bueno, con esta relación, cualquiera de estas dos, ¿no? Fíjense que esta relación, esta curva nos dice, o esta función, nos dice que la inflación es igual a menos un parámetro A por la tasa de variación del salario. ¿Sí? Perdón, por la tasa de variación de la tasa de desempleo. Este delta siempre es una tasa de desempleo en un momento del tiempo menos la tasa de desempleo en otro momento del tiempo. Y esta otra formulación alternativa es muy parecida a la de arriba, pero solo que acá considera la tasa, el incremento de la tasa de desempleo considerando la tasa de desempleo en su nivel natural. ¿Sí? Siempre que la U tiene un subíndice N o está elevado a una estrellita, es la tasa natural. ¿Sí? Entonces fíjense que también nos propone una relación entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. ¿Sí? Simplemente eso. Bueno. Bueno, y esto primero lo había, hay como, uno puede leer mucho la historia de la curva de Phillips, ¿no? Pero Phillips fue uno de los primeros que estimó la relación y lo hizo para Estados Unidos, y bueno, y al encontrar este trade-off, como se le suele decir, o relación de intercambio entre inflación y desempleo, fue como un boom, digamos, de conocimiento para la época, porque esto quería decir que, bueno, el gobierno podía elegir en qué punto de la curva ubicarse, si, dependiendo si era más, si tenía como un objetivo más primordial tener una tasa de inflación baja o una tasa de desempleo baja, bueno, uno podría elegir dónde ubicarse dentro de la curva. Por ejemplo, me ubico acá y tengo una economía con mucha inflación, pero una tasa de desempleo bien bajita, ¿sí? O busco un objetivo intermedio, una tasa de inflación moderada y una tasa de desempleo moderada. O no me importa nada el desempleo, elijo una tasa de desempleo baja y una tasa de inflación baja. Alta, perdón, una tasa de desempleo alta y una tasa de inflación baja, ¿sí? Entonces, lo importante era que esta era una herramienta que permitía, digamos, al gobierno decir, bueno, yo quiero tanto de desempleo, entonces voy a apuntar a tener tanto de inflación, ¿sí? Y si quiero bajar el desempleo, tengo que hacerlo a costa de tener un poquito más de inflación y así. Bueno, ¿y después qué pasa? Con el paso del tiempo, con el paso de los años, esta, eh, esta herramienta de política económica, digamos, dejó de ser útil porque en la economía empezaron a suceder otras cosas, ¿sí? Y la evidencia empírica mostró una cosa como lo que está en este gráfico, ¿sí? De que en realidad, fíjense, acá tenemos las mismas variables, ¿no? Tasa de inflación y tasa de desempleo, y ven que esto es una nube de puntos que no tiene ninguna pendiente, digamos. Acá era muy claro que teníamos una relación negativa, ¿sí? Y luego la década del 70, lo que se observó a nivel mundial en la mayoría de los países es que no había ningún tipo de relación entre inflación y desempleo. Uno no podía decir que mayor desempleo implicaba menor inflación o viceversa. ¿Sí? Bueno, ¿y esto por qué ocurrió? Bueno, a partir de la década del 70 hubieron como dos grandes cuestiones que explican la reformulación de la curva de Phillips. ¿Sí? Digamos, a partir de que uno tiene, en economía, digamos,
la economía se estiliza o se crean modelos para poder explicar una realidad. ¿Sí? Entonces, esta curva de Phillips original fue útil en algún periodo de tiempo. Fíjense, datos de Estados Unidos del 48 al 69, o sea, previo al 70. ¿Sí? Entonces, esa época y para determinados países esa regla fue muy útil para analizar la relación de intercambio entre estas dos variables macro claves. Luego, al 70, hubo que reformular esa relación porque ya no era útil, ya no permitía analizar cómo se relacionaban las dos variables. Entonces pasamos a lo que se llama la curva de Phillips reformulada o ampliada con expectativas, ¿sí? Que es la pregunta 14 del práctico, que dice, ¿por qué no se cumplió la curva de Phillips en la década del 70? ¿Sí? La curva de Phillips original, ¿sí? Entonces, fíjense, en la década del 70 primero tenemos el shock de la crisis del petróleo, digamos que el aumento a nivel mundial del petróleo, que es un insumo muy básico para todos los sectores, y eso generó a nivel mundial una situación de estanflación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que llevó, al ser el petróleo un insumo, digamos, llevó a que al aumentar el precio del insumo, aumentaba el precio en general de todos los bienes de las economías, o sea, llevó a mayor inflación, y a su vez, como implica un aumento de costos de las empresas, esto llevó a que las empresas produjeran menos, ¿sí? Digamos, aumentaron sus costos, la demanda no aumenta y tal vez se reduce, digamos, entonces en esa época llevó a que las empresas tuvieran que echar empleados, ¿sí? Destruir puestos de trabajo y producir menos, y por lo tanto tenemos por un lado mayor desempleo y por otro lado mayor inflación. ¿Sí? Es decir, se llevó a lo que se llama la estanflación. ¿Sí? Entonces esa curva de Phillips original no podría explicar esta inflación, donde esta inflación lo que nosotros deberíamos ver es una relación positiva entre inflación y desempleo. ¿Sí? En vez de tener una curva así con pendiente más o menos negativa, como muestra esto, deberíamos tener una curva con pendiente positiva. ¿Sí? Esta formulación original no lo permitía explicar. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales no se cumplió la curva de Phillips original. Porque empezó este tema, digamos, por primera vez estudiado así, de esta inflación, una relación positiva entre inflación y desempleo. Y por otro lado, hubo también un cambio en las expectativas inflacionarias. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto se refiere a que hasta la década del 60 más o menos, la inflación en algunos años era positiva, en otros años era moderada o negativa, por lo tanto, eh, las expectativas en promedio acerca de la inflación eran nulas. ¿Sí? Pero luego en la década del 70, luego de la crisis esta del petróleo, se observó un incremento sostenido y generalizado del nivel general de precios, digamos, como que empezó a haber una inflación positiva de forma sostenida y por lo tanto la expectativa inflacionaria pasó a ser positiva. ¿Sí? No se esperaba más que sea, o sea, que la inflación a futuro sea nula, sino que se esperaba que sea positiva. Y por lo tanto, esta ecuación de Phillips, eh, espérame un segundito, perdón. Perdón. Se salieron de mi casa sin la llave y tuve que bajar a abrir. Eh, entonces estaba en el que se trabó mi compu. ¿Qué pasó?
Estamos en estado de curva Phillips, ¿no? Entonces, decíamos, luego el 70, entonces, ¿por qué no fue más válida, digamos, o no se cumplió esa curva de Phillips original? Por un lado, por la estanflación que surgió a partir, que fue propia de la década del 70, digamos, y por otro lado, por el cambio de las expectativas inflacionarias. Que fíjense, yo les decía, en la curva de Phillips original, me molesta un poco esto, ahí está, la curva de Phillips original, fíjense que no tenemos en ningún lugar este tema de las expectativas inflacionarias, tenemos simplemente tasa de inflación y tasa de desempleo como variables, ¿sí? Entonces, el hecho de que las expectativas inflacionarias entren a tener un rol relevante para explicar la relación entre inflación y desempleo, hizo que ya la función original, la curva original, no sea válida, ¿sí? Hacía falta incorporar una variable más, que era justamente esto de las expectativas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa a partir de ahí? Se reformula la curva, ¿sí? Y esa no fue la única reformulación, nosotros nos quedamos acá en la materia, pero después hay muchísimas más, ¿no? Esta primera reformulación incluye expectativas que son del tipo adaptativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que supone que los agentes piensan cuál va a ser la expectativa de inflación en el futuro, la incorporan, digamos, en su función de la curva de Phillips, si se quiere, y cómo forman la expectativa respecto a la inflación futura, la forman en base a, si se quieren pensarlo como un promedio ponderado de todas las tasas de inflación pasadas, ¿sí? Es decir, es como si fuera que si nosotros tenemos que pronosticar cuál va a ser la inflación del año que viene, nosotros tomemos un promedio de todas las inflaciones de los años más recientes, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el 2019 hasta acá, y le demos un valor más importante a las tasas de inflación más recientes, ¿sí? Es decir, a la del 2021 y la del 2020, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, y luego, cuando llega el nuevo año para el cual hicimos la estimación de la inflación, vemos si le acertamos o no le acertamos, digamos, a nuestra estimación, a nuestra predicción de la inflación. Y así año a año vayamos corrigiendo nuestra expectativa inflacionaria, pero siempre en base solamente a la inflación pasada, ¿sí? Como si fuera tomar el historial de inflación que hubo en esa economía en años relevantes y hacer una predicción de la inflación, ¿sí? Sin tener en cuenta otro tipo de variables que podrían también importar. ¿Sí? Básicamente eso quiere decir un mecanismo de expectativas adaptativas. Y luego lo que sucedió que nosotros no llegamos a ver es que se reformula la curva de Phillips en base a otro tipo de expectativas, que son las más usadas en la macro actual, que son las expectativas racionales, por ejemplo, ¿no? Pero eso no llegamos a ver en el curso, pero por lo menos se los quería mencionar. Entonces, eh, estamos acá. Bueno, y por lo tanto, la pregunta 15 nos dice, formule la ecuación de Phillips en su versión reformulada, es decir, ampliada con expectativas, grafique y explique por qué se reformuló la curva de Phillips. Bueno, ¿por qué se reformuló? Ya lo dijimos, ¿no? Porque la original no era buena para representar lo que estaba pasando en esa época en la economía, por el tema de la inflación, por el tema de los cambios en la expectativa inflacionaria. Bueno, ¿y cómo la reformulamos? Entonces, para poder reformularla, vamos a incorporar este tema de las expectativas inflacionarias y vamos a incorporar expectativas del tipo adaptativo, ¿sí? Y vamos a suponer que vamos a considerar únicamente como expectativa inflacionaria, vamos a tomar como único dato la expectativa, la tasa de inflación del periodo previo, ¿sí? Esto sería la tasa de inflación del periodo T, vamos a suponer que es igual a tita, un parámetro tita, por la tasa de inflación del periodo T-1, ¿sí? Y vamos a suponer que, para hacer esta reformulación, que tita vale igual a 1, ¿sí? Es decir que eh, suponemos que para las personas la inflación del periodo corriente, o sea, la inflación del periodo T, es muy similar o es equivalente a la inflación del periodo anterior, ¿sí? Es decir, la del 2022, por ejemplo, es igual a la del 2021. ¿Sí? En ese sentido son adaptativas. Fíjense que acá no tomamos un promedio de todas las inflaciones de los años pasados, sino que simplemente la inflación del año previo y suponemos que son iguales, básicamente, porque tita suponemos que vale 1. ¿Sí? Entonces, incorporamos esta expectativa inflacionaria sumándola a nuestra ecuación de Phillips. Voy a volver para atrás. Ven que se me traba la compu. Sí. Fíjense que,
Fíjense que la versión original, tomemos esta que está acá arriba, ¿sí? Teníamos inflación igual a menos un parámetro A por variación tasa de desempleo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es sumarle la expectativa inflacionaria. ¿Y cómo le vamos a sumar esa expectativa inflacionaria? La vamos a modelizar de esta forma, ¿sí? Suponiendo que la expectativa es igual a tita por la inflación del periodo previo. Entonces hacemos eso. Donde antes decía inflación del periodo T igual a menos parámetro A por variación tasa de desempleo, ahora le sumamos este tita por inflación del periodo pasado, ¿sí? Es decir, la expectativa de inflación. Si suponemos que tita es igual a 1, ¿sí? Y pasamos inflación del periodo pasado para el primer miembro, llegamos a esta expresión que está acá. Y por lo tanto, en definitiva, vamos a tener que la ecuación de Phillips ampliada con expectativas es esta ecuación que está acá abajo, pero miren que mi compu está bloqueando. No sé qué pasa. Sí. Esta ecuación que está acá abajo que dice que, fíjense que lo único que ha cambiado es que antes, donde teníamos inflación, ahora tenemos tasa de variación de la inflación, ¿sí? Tenemos delta inflación, donde este delta es una tasa de variación, ¿sí? Sería tasa de inflación de un periodo T menos tasa de inflación del periodo T menos 1, como está puesto acá. Ahora, la variación de la tasa de inflación es igual a menos el parámetro A por la variación de la tasa de desempleo. Entonces, en definitiva, esta es la curva, es la ecuación de la curva de Phillips reformulada, ¿sí? Y si la tuviéramos que graficar, lo único que cambiaría, si usamos estas dos variables, ¿no? Es que ahora, en vez de tener en este eje a la tasa de inflación, tendríamos, como dice acá, la variación de la tasa de inflación. Y en el otro eje sí la tasa de desempleo, ¿sí? Entonces tendríamos una relación negativa, pero ahora la relación negativa es entre variación de la tasa de desempleo y tasa de desempleo, mientras que antes, según la versión original, era una relación negativa entre tasa de inflación y tasa de desempleo, ¿sí? Eso es lo que cambia, digamos. ¿Me siguen hasta acá o estoy yendo muy rápido? Quisiera alguna devolución. Yo A la ver si sigo, están profe. ahí. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? O sea, esto ya lo vieron en la teoría, ¿no? Estoy haciendo como un gran repaso. Gran repaso. Que no sé si tienen las PPT en... Bueno, ahí Sofía pregunta. Entonces, en la curva de Philip reformulada se agregan las expectativas. Exactamente. Digamos, sí, acá fíjate que dice, después es medio confuso, ¿no? Porque acá dice en su versión reformulada, ¿sí? Si uno piensa en la formulación, en la versión, perdón, reformulada con expectativas, debería quedar así. Esta sería la curva de Philip reformulada, ¿no? ¿Sí? Donde para llegar a esta curva lo que hicimos fue agregarle las expectativas inflacionarias. ¿Y cómo agregamos las expectativas inflacionarias? Suponemos que son expectativas adaptativas, ¿sí? Donde de vuelta, expectativa adaptativa quiere decir que yo me acomodo, digamos, formulo mi expectativa de inflación pensando que va a ser la misma inflación que fue en el periodo previo. De vuelta se habilitó el... Espera, lo voy a silenciar. Si alguno quiere hacer una pregunta, hace, sí, pero por las dudas silencio. Espera. Sí, sí. Y por ahí a alguno se le escapa el micrófono, es así, a mí también me ha pasado, no pasa nada. Uno no se da cuenta, ¿ves? Esos son los peligros de la virtualidad. Bueno, entonces decía, espera, no pasa nada, está. Sí, entonces lo que hacemos es eso. Pero bueno, también uno podría pensar que la versión reformulada uno le podría meter aparte, lo voy a poner acá, así es como aparecen los libros, ¿no? Que tenemos, pero también uno podría ampliar la ecuación de Phillips, incluyendo este tema de la estanflación que decíamos antes, o los shocks por el lado de la oferta, ¿sí? Y en ese caso, ¿qué es lo que queríamos hacer? En ese caso lo que haríamos sería, si uno quiere, podría poner así, mira, lo voy a plantear para que les quede las dos. Acá podemos poner ecuación de Phillips, voy a poner así, ampliada con expectativas. Esto solo se amplía por expectativas. Y uno podría acá hacer una reformulación, así les queda completo, ¿no? De ecuación de Phillips con shocks de oferta. ¿Y ahí cómo hacemos? Ahí nos va a quedar así, miren. Nos va a quedar inflación igual a
inflación del periodo previo, que sería la expectativa inflacionaria, ¿no? Menos esto que ya estaba antes, más una B, donde esa B es el shock de oferta, el posible efecto del shock de oferta, ¿sí? Pero no me queda minúscula, pero una minúscula. Ahí está. Shock de oferta. Entonces, acá le voy a hacer una cosa así para que entiendan. Esto le agregamos entonces, ¿está? Para que les quede. Entonces, fíjense que acá, digamos, para hacer la primera reformulada con expectativas o empleada con expectativas, yo les puse el incremental inflación directamente. O sea, hice esto, inflación en T menos 1 es delta inflación. ¿Sí? Y entonces nos queda así. Pero si uno quisiera, uno podría dejar la expectativa inflacionaria de este lado, hacer que tita vale 1 y ponerle el shock de oferta acá. ¿Está? Y ahí les queda la otra. Entonces ponemos las dos para que ya tengan todo completo. Y porque acá la consigna no es muy clara, porque dice reformulada nomás. Podemos poner la ampliada con expectativa, sería esta. Y ampliada con expectativa y shock de oferta, ponemos acá con expectativas, adaptativas y shocks de oferta. Sería este, donde el shock sería B, y vamos a poner esta parte. Pongo todo para que le quede, ¿sí? Esta parte sería expectativa inflacionaria. ¿Está? Y ahí les queda completo. ¿Sí? Entonces, fíjense, uno también podría pasar esta expectativa inflacionaria para el otro lado y ponerlo en términos de delta inflación igual a menos A por delta tasa de desempleo más B. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que fíjense, si lo planteo así con la inflación acá y la expectativa inflacionaria de este lado, esto me diría que la curva de Philip se desplazaría ante cambios en la expectativa inflacionaria y se desplazaría ante shocks de oferta. ¿Sí? Digamos, es como que pasamos a considerar dos variables más que influyen en la relación entre inflación y tasa de desempleo. ¿Sí? Esperen que hay un... El profe nos dio otro punto. Ah, sí. Sí, está bueno como para darse cuenta de lo que uno está haciendo, ¿no? O sea, el tema es que acá está muy, muy resumido, ¿sí? Por detrás hay años de historia de curva de Philip. ¿Sí? O sea, primero lo que pasó es que teníamos, si uno lo ve en perspectiva histórica, digamos, la curva original, o sea, primero Lipsey, que estimó la relación entre salario, variación de tasa de salario y tasa de desempleo. Después vino Phillips, que fue el que pasó a relacionar tasa de variación de los precios, o inflación, digamos, con tasa de desempleo. Después esa es la original. Después vino Friedman y Phelps con esta curva de Phillips con expectativas adaptativas. Después vino Robert Lucas, que hace también una curva de Phillips con expectativas, pero racionales. ¿Sí? Que son las expectativas racionales, son las que se usan en toda la macro moderna, digamos. ¿Sí? Donde la expectativa racional lo que hace es para predecir, supone que las personas, nosotros, digamos, cuando predecimos la inflación, no lo hacemos solo en base a la inflación de los años previos, sino que tenemos en cuenta todo el conjunto de información que es relevante para estimar la inflación. ¿Sí? Por ejemplo, cuestiones institucionales, el tipo de gobierno que tenemos, las políticas que creemos que van a llevar a cabo, cómo se maneja la autoridad monetaria de la economía, etcétera, etcétera. O sea, todas las variables que pueden llegar a influir en la inflación en el futuro, la incluimos supuestamente en un modelo que tenemos en la cabeza para poder estimar esa tasa de inflación esperada. ¿Sí? Esas son las expectativas racionales. Y bueno, y después también se le incluyen los shocks de oferta y demás, y un montón de cosas, ¿sí? Entonces acá esto está como muy resumido, según los libros que damos, entonces por ahí cada profe lo da distinto, pero esta la última, digamos, sería la más completa, porque tiene todo, digamos, tiene la expectativa inflacionaria y tiene el shock de oferta. ¿Estamos? Entonces vamos a ampliarle este y este. Son las dos. Profe, una consulta. Dale. Esto entraría más como parte de teoría, ¿no? Si entraría esto como más parte teórica en el parcial.
Bueno, esto, ¿sabes cómo se suele evaluar? Esto te puede entrar como teoría, digamos, en términos de, bueno, explícame qué es la curva de Phillips en su versión original, por qué se la reformuló, cómo es la versión reformulada, graficame las dos, escribime las ecuaciones las dos, digamos, eso sí. Pero también te puede entrar relacionando toda esta parte, digamos, toda esta parte de mediano plazo. O sea, por ejemplo, supone que estás en un equilibrio con pleno empleo, ¿sí? Y analizame los efectos, que es lo que vamos a hacer ahora en el ejercicio 16. Analizame los efectos de un shock de oferta en el modelo OADA, en el mercado de trabajo y en la curva de Phillips, ¿sí? Esa es la forma completa de evaluar esto, digamos. Y así es como seguro lo vamos a tomar. Porque entonces vemos si entendiste modelo OADA, si entendiste oferta agregada a mercado de trabajo, digamos, y si entendiste curva de Phillips, todo juntito. Y que analices en el corto y en el mediano y largo plazo. Y ahí les tomamos todo, digamos. ¿Sí? Así es como suele entrar. O sea que Ah, bueno, bueno. se trata de entender si entendieron los modelitos de fondo, digamos. ¿Sí? Bueno, dale. ¿Vale? Pero digamos, si vos entendés la teoría, como decís vos, si vos entendés cómo fue la primera formulación, cómo fue la segunda, o sea, las ampliadas no vas a tener problemas. ¿Sí? Bueno, y después, espera. Sí, sí, yo les comparto siempre todo, chicos, no se preocupen. Cuando yo siempre subo, o sea, trato de subir cuando termino la clase porque en general vieron que le voy haciendo cambios. Entonces, para que ninguno tenga una PPT desactualizada, digamos, la subo después. Sí, la estoy subiendo siempre como práctica, le pongo así nombre, práctica, propuesta de solución, algo así. Siempre le subí todo. Bueno. Ah, sí, me faltaba una parte. Está. Bueno, entonces, y después lo que sigue, ve que me asusté que se me eliminó una filmina, pero no. La que sigue, fíjense, es la 16. Entonces, bueno, ¿tiene alguna duda de curva de Philip? Vimos todo, entonces vimos la versión original, vimos por qué no se cumplió en la de Cal 70 y vimos la versión reformulada. ¿Sí? Eh, Esperen que estoy pensando un poco. Bueno, y después el ejercicio 16, que sería el último de esta guía, relaciona todo. Fíjense, dice, distinga el comportamiento de la curva de Phillips. Bueno, no relaciona todo, pero le vamos a relacionar. El comportamiento de la curva de Phillips a corto y mediano plazo utilizando los hechos indicados en el ejercicio 9. ¿Sí? El 9 que habíamos dejado colgado, digamos. Entonces, así está bueno que estudien esto. ¿Sí? Relacionando curva de Phillips, modelo OADA y mercado de trabajo. ¿Sí? O sea, fíjense, dentro de demanda agregada tenemos modelo ISLM, que ustedes ya lo saben. Dentro de oferta agregada tenemos mercado de trabajo. Y curva de Phillips es una curva que también es, digamos, similar a la curva de oferta agregada, ¿sí? En el sentido de que, vieron que la oferta agregada nosotros suponemos que en el muy corto plazo, digamos, es perfectamente elástica, tipo la curva de oferta de los keynesianos, oferta agregada de los keynesianos, como dicen los libros que usamos. Después, en el corto plazo, tiene pendiente positiva y en el largo plazo es perfectamente inelástica, o sea, es una línea vertical parada sobre el nivel de producto de pleno empleo, ¿sí? Y la curva de Phillips también tiene esa forma, digamos. Nosotros suponemos que en el corto plazo, vamos a suponer esto, en el corto plazo puede mostrarnos una relación de intercambio entre inflación y desempleo. Así puede ser una curva así con pendiente negativa, ¿sí? Como las que veíamos recién en la PPT, que relaciona inflación con tasa de desempleo, ¿sí? Pero en el largo plazo, la curva de Phillips va a ser una curva vertical. Ah, esperen, ¿eso ustedes vienen con Guillermo o no? Ya me sacan la duda, si no yo les muestro. Tarrón. Bueno, a ver, le muestro ahora con el ejercicio, ¿sí? Pero bueno, por ahora les digo. Entonces, la curva de oferta, perdón, la curva de Phillips, como la curva de oferta, digamos, estoy diciendo, en el largo plazo es perfectamente inelástica, o sea, el nivel de producto está parado en su nivel de producto de pleno empleo y la tasa natural siempre está en la tasa natural de desempleo, suponemos eso para el largo plazo. Eso va a implicar que la curva de Phillips también va a ser una línea vertical o perfectamente inelástica en el largo plazo, porque va a estar parada sobre la tasa de desempleo natural. ¿Sí? Eso lo voy a mostrar con un ejercicio.
Entonces lo que voy a hacer para relacionar el ejercicio 9 con el 16, y les pido que ustedes estudien esto así, el resto, voy a tomar dos puntos. El punto 1, que es una política monetaria expansiva, y el punto 3, que es un aumento del precio del petróleo. Y dejo para que ustedes hagan para practicar el 2 y el 4. ¿Está? O sea, les voy a decir cómo se interpreta en principio y después ustedes hacen el resto solo. Entonces, para eso yo ya les dejé en el Drive unos apuntes que hice en mi casa, así, apunte, posta, las manos alzadas. Fíjense en la carpetita de macro, en la carpeta mediano plazo, ahí yo puse dos PDF, que dicen ejercicio 16, política de demanda, y ejercicio 16, shock de oferta. ¿Está? En realidad son ejercicios 9 y 16, porque por parte del 9 tiene lo de modelo ADA y mercado de trabajo, y el 16 pide curva de Phillips. Pero ahí yo relacioné los tres gráficos, digamos. Entonces vamos a empezar por el que dice demanda, política de demanda. ¿Sí? Y ahí ya les muestro. Bueno, política de demanda. Entonces lo que nos pide el ejercicio es que, no sé si está muy borroso, si está borroso, perdonen, ¿eh? Traté de hacer lo mejor que puedo. Política monetaria expansiva. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar en los tres modelos, o sea, en el modelo OADA, en el modelo, en el mercado de trabajo y en la curva de Phillips, una política monetaria expansiva, en el corto y en el mediano plazo. Entonces, para analizar esto tenemos que pensar primero a dónde impacta esa política monetaria expansiva, si en la oferta o en la demanda, digamos, oferta agregada o demanda agregada. ¿Sí? Obviamente que afecta la demanda agregada por todo lo que ustedes ya saben del modelo ISLM, entonces yo voy a bajar y me voy primero a este gráfico que está bien acá abajo. Entonces, fíjense lo que tengo al principio. Profe, Sí. No se está viendo nada. pero se ve su escritorio, digamos, usted tiene los documentos y eso, no se ve el documento que está compartiendo. Ah, perdón. Gracias por esa. Espera, qué raro. Le voy a mostrar mi pantalla entonces. Me voy a mostrar mi pantalla entera. Si ven una cosa rara, me disculpa. ¿Ahora sí? Buenísimo. Bueno, entonces, fíjense, hago los tres gráficos, ¿sí? Mercado de trabajo, un equilibrio inicial, ¿sí? Curva de salario real negociado, que sería la WS, ¿sí? La curva del salario negociado por los sindicatos, salario pagado por los empresarios, tengo salario real en un eje y tasa de desempleo en el otro. Un equilibrio en el mercado de trabajo inicial. Dado por este punto A, este salario real es el que se paga y esta es la tasa natural de desempleo. Parto pensando que estamos en la tasa natural de desempleo. ¿Sí? Bueno, después tengo una curva de Phillips a una curva de Phillips de corto plazo, ¿sí? En su versión original. O sea, fíjense, tengo tasa de inflación y tasa de desempleo. ¿Sí? Y lo planteo, esta curva de Phillips 1 de corto plazo, como una relación negativa entre inflación y desempleo. ¿Sí? Todo el resto de las curvas no miren todavía, ahora vamos a explicar. Y después tengo modelo OADA. Las variables son nivel de precios, renta, ¿sí? O producción. Tengo una curva de demanda agregada, una curva de oferta agregada de corto plazo, un equilibrio inicial en este punto A, que me dice que el nivel de precio de esta economía es TP1 y estamos parados, suponemos, en el nivel de producto de pleno empleo. O sea, acá dice I de pleno empleo. Bueno, entonces analizamos. Y primero decimos, bueno, la política es una monetaria expansiva. ¿Sí? Eso, ustedes, todo el mecanismo de transmisión y demás en ISLM no voy a escribir ahora porque si no va a extender mucho, pero en definitiva lo que pasaría en ese modelo es que la curva LM se iría hacia arriba, ¿sí? Eso haría que aumente el nivel de producto, aumente la demanda agregada, ¿sí? Pensémoslo así. Entonces, gráficamente, la curva de demanda agregada se me desplazaría hacia la derecha, ¿sí? O sea, tendríamos que aumentaría el producto, caería la tasa de interés, etcétera, etcétera. Todo lo que es ISLM no voy a analizar ahora. Esperen un poquito que... Bueno, entonces, paso de este punto A este punto B en el corto plazo, considerando solo lo que pasa en este modelo por ahora, ¿sí? ¿Por qué la desplazo? Bueno, por la propia política que me expande el nivel de demanda agregada y de producto. Entonces, tengo que
aumenta el nivel de precios y aumenta el nivel de producto por ahora que estoy en el corto plazo. ¿Sí? Bueno, ¿eso qué implica respecto al mercado de trabajo? ¿Sí? Yo, digamos, expliqué que desplacé la demanda agregada, pero tengo que explicar por qué yo me muevo sobre la curva de oferta agregada desde el punto A hasta el punto B. ¿Sí? Y para hacer eso tengo que irme al mercado de trabajo. Entonces me voy a mi gráfico de acá arriba. Y mi gráfico de acá arriba, ¿sí? Lo que pasa es que al aumentar la demanda agregada y aumentar el nivel de producto, los empresarios, digamos, eso es un incentivo, al aumentar la demanda agregada es un incentivo para que ellos deseen producir más y contratar más gente, ¿sí? Por lo tanto, en el corto plazo lo que ocurre es que aumenta el nivel de empleo, es decir, cae la tasa de desempleo, dado los supuestos de este modelo, y por lo tanto, si nosotros partíamos de un punto como el A, y una tasa de desempleo como esta U natural, vamos a estar en un nivel, en una tasa de desempleo más chiquitita, ¿sí? Representando justamente que hubo una caída en la tasa de desempleo en el corto plazo. Supongamos que llegamos a esta tasa de desempleo U2. A esta nueva tasa de desempleo vamos a tener un desequilibrio en el mercado de trabajo, ¿sí? ¿Por qué un desequilibrio? Porque para esta tasa de desempleo más baja, el poder de los sindicatos para negociar es más alto, o sea, ellos van a estar pujando por salarios reales tan altos como este nivel, y los empresarios en realidad no ha cambiado nada de su SRP, ¿sí? ¿Se acuerdan que ellos fijaban precios en función del salario que negociaban con los sindicatos y en función del margen sobre el beneficio que cobran, ¿sí? Entonces el margen sobre el beneficio no ha cambiado, todavía no se han renegociado los salarios porque estamos en el corto plazo, por lo tanto los empresarios están parados en este punto, o sea, pagan este salario real, y los sindicatos están pujando por salarios más altos, ¿sí? Entonces estamos en una situación como esta en el corto plazo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el mercado de trabajo? ¿O cómo lo vemos en el corto plazo? Lo vemos como una caída de la tasa de desempleo, ¿sí? Y un desequilibrio en el mercado de trabajo, donde el salario que negocian los sindicatos es mayor que el salario que pagan los empresarios. Y en la curva de Philip, ¿cómo lo vemos? Lo vemos como un movimiento sobre la curva de Philip de corto plazo. Pasamos del punto A un punto como el B, ¿sí? ¿Por qué? Porque por todo lo que explicábamos antes, hubo en esa economía, durante el corto plazo, una caída de la tasa de desempleo y un aumento del nivel de precios, que es lo que mostrábamos acá, ¿sí? Que aumentaba el nivel de precios y aumentaba el nivel de producto. Un aumento del nivel de producto implica una caída, un aumento del nivel de empleo y una caída de la tasa de desempleo, ¿sí? Entonces me muevo sobre la curva de Philip de corto plazo hasta un punto como B, mostrando que ha aumentado la inflación y ha caído la tasa de desempleo, ¿sí? Fíjense que como estoy en corto plazo me muevo solo sobre la curva, no la desplazo, ¿sí? Para poder desplazar esta curva de Philip de corto plazo tiene que haber un cambio en la expectativa inflacionaria. Pero ese análisis del cambio en la expectativa inflacionaria lo dejamos para el mediano plazo, que se acuerdan que era el periodo de tiempo para el cual suponíamos que recién los sindicatos podían revisar su expectativa inflacionaria. En el corto plazo suponemos que esa expectativa inflacionaria está dada, ¿sí? Y por lo tanto solo nos movemos sobre la curva. Entonces hasta ahí expliqué todo lo que pasa en el corto plazo. ¿Y después qué pasa? Después tenemos que en el mediano plazo, voy a ir al mercado de trabajo. ¿Por qué al mercado de trabajo? Porque en el mediano plazo se produce el ajuste vía la oferta agregada, ¿no? Porque recién para ese periodo de tiempo, como dije hace un ratito, es cuando los sindicatos reaccionan, digamos, al cambio en la expectativa inflacionaria. O sea, es como, podrían pensar ustedes que este aumento de nivel de precios de P1 a P2, es como que los trabajadores todavía no lo pudieron incorporarlo en su negociación salarial. Recién en el mediano plazo lo pueden hacer. Entonces, una vez llegado al mediano plazo, los sindicatos consideran ese nivel de precios relativamente más alto, es decir, actualizan su expectativa inflacionaria, ¿sí? Pujan por este salario real más alto que ellos quieren, y los empresarios, al no haber cambiado nada, porque no cambió su margen sobre el beneficio, o sea, nada de la SRP ha cambiado, ¿sí? Que eso es lo que determina si se mueve o no esta curva, nada de la SRP ha cambiado, ustedes pueden revisar la fórmula de la SRP si quieren. O sea, no ha cambiado la productividad de los trabajadores, no ha cambiado el margen de los empresarios, lo único que está por cambiar es el salario. Entonces, este aumento salarial que piden los sindicatos, ellos le conceden el aumento, lo pasan a mayores precios y realizan también un ajuste vía destrucción de empleo, ¿sí? Es decir, despiden gente, se reduce el nivel de empleo de la economía, aumenta la tasa de desempleo, y eso sucede hasta que se elimine este desequilibrio, ¿sí? Que decíamos que los sindicatos buscaban por salarios altos, salarios reales altos, y los empresarios estaban dispuestos a pagar solo esto. Entonces, hasta que se elimine esta diferencia que hay entre las curvas, va a seguir esa puja, digamos,
y eso se produce de vuelta en este punto. Acá se vuelve a eliminar ese desequilibrio. Entonces, en definitiva, en el mediano o largo plazo, como lo quieran llamar, esa reducción de la tasa de desempleo se revierte, y volvemos a esta tasa natural de desempleo, pero con un nivel de precios más alto. Entonces, en el mercado de trabajo lo vemos de esa forma, ¿no? Estábamos en el punto A, en el corto plazo pasamos a un punto B con una tasa de desempleo más baja, y en el mediano y largo plazo volvemos al punto A, que lo llamé C acá, ¿sí? Entonces volvemos a la tasa natural de desempleo. Bueno, ¿cómo lo vemos vayamos acá primero? ¿Cómo lo vemos en el modelo OADA? Estábamos parados en el punto B por todo lo que explicamos ya en el corto plazo, y por lo tanto, lo que explicábamos recién para el mediano plazo, decíamos que los sindicatos pujaban por mayores salarios, los empresarios le concedían, salarios en términos nominales, ¿no? Los empresarios le concedían, lo llevaban a un aumento de precios, y también realizaban el ajuste vía destrucción de empleo, ¿sí? Echaban empleados y reducían el nivel de producción. Y a eso lo vemos gráficamente como un desplazamiento de la curva de oferta de corto plazo hacia arriba. ¿Hasta dónde la desplazamos? La desplazamos de forma tal de volver a cruzar oferta de corto plazo con demanda al mismo nivel de producto en el que empezamos, que era el nivel de producto de pleno empleo. ¿Sí? Entonces desplazamos esta OA1, la desplazamos hacia arriba, hasta este punto C. De forma tal que en el mediano o largo plazo lo que vemos en este modelo OADA es que volvemos al nivel de producto de pleno empleo inicial. ¿Sí? Entonces en el corto plazo la economía se expandió, logró aumentar el nivel de producto, pasamos de A a B, pero en el mediano o largo plazo esa expansión en términos reales se contrajo, se volvió al mismo nivel que antes, y el ajuste fue todo vía aumento de precios. ¿Sí? Y por último, yo reviso qué pasa en mi curva de Phillips. Estábamos parados en el punto B, por lo que dijimos en el corto plazo, ¿no? Donde teníamos que la política monetaria expansiva había permitido aumentar el nivel de producto, aumentar el nivel de empleo, por lo tanto reducir la tasa de desempleo con un aumento de precios, ¿sí? Que era este paso de A a B que veíamos acá. Entonces, acá gráficamente lo vemos como un movimiento sobre la curva de Phillips 1 de corto plazo desde A hasta B. Estábamos parados ahí. Entonces, una vez que estamos parados en B, ¿cómo desplazamos la curva de Phillips hasta acá? Digamos, ¿por qué la desplacé? Por el análisis a mediano y largo plazo. ¿Sí? ¿Qué sucede a mediano y largo plazo? Ya lo dije varias veces. Los sindicatos toman la nueva expectativa inflacionaria, o sea, aumenta la expectativa inflacionaria, aumenta la inflación esperada, y por lo tanto eso hace desplazar la curva de Phillips hacia arriba. ¿Sí? Pueden repensar un poco la fórmula que hace un ratito vimos. ¿Se acuerdan que aparecía sumando la expectativa inflacionaria? Cuanto mayor es la expectativa inflacionaria, si aumenta, digamos, desplazamos la curva de Phillips hacia arriba, y si se reduce, la desplazamos hacia abajo. Entonces, desplazamos la curva de Phillips hacia arriba, dando cuenta de que aumentó la expectativa inflacionaria. Los sindicatos, por lo tanto, lo que tratan de hacer es pujar por aumento del salario nominal, de forma tal de que se recomponga su salario real, digamos, y se produce todo este ajuste que ya dijimos de que los empresarios despiden trabajadores, y por lo tanto aumenta la tasa de desempleo. ¿Sí? Entonces pasamos de un punto como el B a un punto como el C, ¿sí? Donde, fíjense la particularidad de que pasamos a tener en el punto C la misma tasa de desempleo que el inicio, que es la tasa natural de desempleo, pero un nivel de inflación más alto. Fíjense que tanto en el punto de inicio, para la curva de Phillips, ¿no? Tanto en el punto de inicio como en el punto final, se tiene que estamos parados sobre la curva de Phillips de largo plazo. En este punto A y en este punto C se cumple que las expectativas de precios se cumplen, digamos, en el sentido de que para esta curva de Phillips 1, la expectativa de inflación era esta inflación 1, ¿sí? Por eso se cortan la curva de Phillips de largo plazo con la de corto. Y acá en este punto C también, la expectativa de precios incorporada en esta curva de Phillips 2, digamos, era esta, inflación 2. ¿Sí? Es decir, en los puntos A y C las expectativas de precios se cumplen, ¿sí? Son reales. En el punto como B, no. Acá los sindicatos pensaban que era otra la expectativa, cuando la actualizan desplazan la curva. Bueno, entonces en definitiva, para no marearle más con el modelo, ¿qué es lo que nos dice esto? Este ejercicio, digamos. Que nosotros podemos analizar una política por el lado de la demanda agregada, usando el modelo oferta agregada, demanda agregada. Vimos los efectos en el corto y mediano y largo plazo, y como resumen, bueno, además podemos agregar el análisis de lo que ocurre en el mercado de trabajo, que es lo nuevo para este parcial, que lo hacemos con este gráfico, y la curva de Phillips, donde todo tiene que coincidir, digamos, ¿no?
Todo tiene que coincidir. Fíjense que acá tenemos precio y acá tenemos inflación, entonces no podemos mostrar cosas distintas, digamos. Acá tenemos desempleo, acá tenemos desempleo, y acá tenemos nivel de producción, y esas variables también están relacionadas. Así que tenemos que tratar de hacer el gráfico consistente, digamos, los 3 gráficos consistentes. Y en definitiva lo que nos dice esto es que el efecto final de una política monetaria expansiva es solo aumento de precios, ¿sí? O sea, en el largo plazo no logró cambiar el producto de pleno empleo, ni la tasa natural de desempleo, lo único que llevó es a mayor inflación, si se quiere, que lo vemos acá, ¿no? En el corto plazo es efectivo en términos reales, ya que logra expandir el producto y reducir la tasa de desempleo, pero en el largo plazo solo tiene efectos en términos nominales. ¿Sí? Bueno, y esa sería una explicación completa. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de eso? Igual yo les dejé, digamos, para que ustedes lo puedan repasar ahí en el Drive. ¿Sí? Entonces, de esa forma, yo les propongo que ustedes puedan estudiar estos modelos, ¿sí? Juntos, digamos. Curva de Philip, modelo OADA y mercado de trabajo, que es lo nuevo, digamos. Si lo estudian así, van a andar re bien. Bueno, y después lo que me faltaba era un ejemplito más, les puse, no vamos a mirarlo rápido. Voy a mostrarlo, esperen. Es este. Bueno, y acá tenemos lo mismo, ¿sí? O sea, este es un shock por el lado de la oferta, la otra era una política por el lado de la demanda agregada. Fíjense que los shocks cuando son por el lado, por el lado de la oferta, son permanentes, digamos, son shock que persiste en el tiempo, la diferencia va a ser que los shocks por el lado de la oferta van a lograr cambios en términos reales, ¿sí? O sea, van a lograr cambiar la tasa de desempleo natural y el nivel de producción de pleno empleo, mientras que las políticas por el lado de la demanda no lo logran, ¿sí? Los que son shocks de oferta, sí. Entonces, fíjense, este es un shock de oferta negativo, digamos, un aumento del precio del petróleo que es un insumo para los empresarios. Entonces, de vuelta, hacemos los 3 gráficos partiendo de un equilibrio inicial. ¿Sí? Un equilibrio inicial. Acá este es mi equilibrio en el mercado de trabajo. Este es mi equilibrio, esta es mi curva de Philip, digamos. ¿Sí? Fíjense que siempre supongo que parto de la tasa natural de desempleo. Por eso pongo la curva de Philip de corto plazo y ahí nomás le dibujo la de largo plazo. ¿Sí? Dando cuenta que la tasa de desempleo de la cual partimos, la inicial, es la tasa natural. ¿Sí? Y acá tengo un modelo OADA inicial también. Una oferta agregada de corto plazo, una demanda agregada de corto plazo. Bueno, y ahí yo digo, bueno, supongo que hay un aumento en el precio del petróleo, que es un insumo, y eso lo modelizo como un aumento del margen que cobra el empresario, que entra en su mecanismo de formación de precios. ¿Sí? Entonces eso va a hacer que, como ya vimos antes, en el corto plazo, ¿sí? Aumenta el precio que fija el empresario, y entonces W sobre P va a caer, ¿no? Porque el salario sigue siendo el mismo en términos nominales, P aumenta, porque supongo que esto se puede modelizar de esa forma, ¿no? Un aumento del petróleo, el precio del petróleo es un aumento del costo de ese insumo, por lo tanto aumenta el margen del empresario, por lo tanto aumenta el precio que fija el empresario, por lo tanto cae W sobre P. Entonces la SRP o la PS, como la quieran llamar, la curva del empresario, digamos, se desplaza hacia abajo. Todo esto en el corto plazo. ¿Sí? Entonces, lo que tengo, si se quiere, en el corto plazo, ¿sí? Si los sindicatos no se dieron cuenta que hubo ese cambio de precios, yo estaría parado en esta tasa de desempleo todavía, si se quiere, lo podría pensar así, ¿sí? Donde los empresarios están pagando este salario más bajito y los sindicatos creen que están cobrando este nivel de salario real. ¿Sí? Bueno, y de esa forma yo estaría acá en el corto plazo en lo que es mercado de trabajo. Voy a analizar acá todo, primero mercado de trabajo y después me voy a los otros gráficos. Bueno, ¿y qué Entonces, pasaría en el mediano? ¿Sí? bien arriba dice un mayor costo de insumo y al lado no entendí bien Ajá, qué ahí dice. dice mayor margen. Ah, está medio Ah, rara mi letra, perdón. bueno, está bien, ¿Sí? gracias. No, nada. Porque viste que habíamos dicho que, digamos, si vos revisás la ecuación de precios de los empresarios, nosotros suponemos que ellos pueden fijar los precios con una fórmula que dice que
el precio que fijan es igual al costo medio variable, donde ese costo medio variable es el salario, más un margen, donde dentro del margen uno puede pensar que está el beneficio del empresario y también el costo de todos los otros insumos que usa. Materias primas, insumos como el petróleo, digamos, el combustible, ¿sí? Entonces, suponemos que dentro de ese margen está todo el costo para el empresario que no sea mano de obra. Entonces, si aumenta el costo de cualquier insumo, por ejemplo el del petróleo, lo modelizamos como un aumento del margen del empresario. Entonces acá dice margen. Y bueno, entonces en el mediano plazo, fíjense que acá en el corto plazo estábamos entonces en una situación de desequilibrio en el mercado de trabajo. En el mediano plazo eso siempre tiene que resolverse, o sea, mediano a largo plazo es siempre una situación de equilibrio, ¿sí? No podemos estar en un desequilibrio ni en el mercado de trabajo, ni en el modelo OADA, ni en curva de Phillips. Se tiene que resolver de alguna forma. Y las curvas siempre nos muestran para qué lado va, digamos, la cosa. Entonces, fíjense, si uno mira acá, uno naturalmente ve que va a tener que ir al punto B, ¿sí? Entonces ahora tenemos que explicar cómo se produce ese ajuste. Entonces lo que estamos viendo acá es que primero los sindicatos en el corto plazo no se daban cuenta o no podían tomar ese aumento de precios, ese precio mayor que fijaron los empresarios en su negociación de los salarios, ¿sí? Pero en el mediano plazo, cuando ellos ya sí lo pueden hacer, ¿sí? Y digamos, quejarse, si se quiere, por ese aumento del nivel de precios, que implica una caída del salario real, entonces cuando ellos pueden hacerlo y por lo tanto se dan cuenta que el salario que ellos están recibiendo es menor que el que ellos, el que están recibiendo, ¿no? Es menor que el que ellos desean, ¿sí? Entonces ellos pujan por aumentos de los salarios nominales. ¿Sí? Bueno, y ahí de vuelta los empresarios le van a dar un mayor salario nominal, o sea, van a hacer el ajuste en parte dándole un mayor salario nominal que lo traducen a mayores precios, pero también van a realizar parte del ajuste despidiendo trabajadores como mecanismo de corrección y por lo tanto produciendo menos y aumentando la tasa de desempleo. Y así explicamos cómo pasamos a un equilibrio como en el punto, como este en el punto B, ¿no? Que nos muestra que en definitiva el salario real que se paga en esta economía ha caído y la tasa natural, fíjense que acá la particularidad, ¿no? Fíjense que acá este nuevo equilibrio implica que la tasa natural ha cambiado. Fíjense, estaba en esta U estrella y ahora pasó a esta U estrella 2. Cambió la tasa natural de desempleo, aumentó. Y ahora voy a mostrarlo voy a ver cómo lo muestro en los otros gráficos, ¿no? Fíjense, acá tengo partida de este equilibrio, ¿sí? Ese shock de oferta contractivo, ese aumento del precio del insumo, lo muestro gráficamente en el corto plazo como un desplazamiento de la curva oferta hacia arriba, ¿sí? Dando cuenta de que los empresarios han producido, han aumentado, han decidido aumentar los precios, y por lo tanto, para todo nivel de producto hay un mayor nivel de precio, por lo tanto desplazo la curva de oferta de corto plazo hacia arriba. Y en el largo plazo, fíjense que esta era mi curva de oferta de largo plazo. En el largo plazo, lo que ocurre es que si el shock de oferta es persistente, digamos, o sea, permanece en el tiempo, esta curva de oferta agregada a largo plazo se va a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? De forma tal de mostrarme que en el nuevo equilibrio de largo plazo cae el nivel de producto de pleno empleo, ¿sí? Que es lo que nosotros verificamos en este gráfico del mercado de trabajo, donde mostrábamos que en el largo plazo pasamos a una mayor tasa natural de desempleo. Eso tiene que corresponderse con un menor nivel de producto de pleno empleo, ¿sí? Y en la curva de Phillips, ¿cómo lo vemos? Estábamos en un equilibrio inicial como en el A, ¿sí? Al aumentar el nivel de precios que fijan los empresarios, ¿sí? Uno lo podría ver, bueno, en el mediano plazo como que los sindicatos actualizan su expectativa inflacionaria, sí, aumenta la expectativa de inflación, entonces la curva de Phillips de corto plazo se nos desplaza hacia arriba, ¿sí? Y a su vez, la curva de Phillips de largo plazo debemos desplazarla hacia la derecha para dar cuenta de que la tasa natural de desempleo ha aumentado, como en el gráfico del mercado de trabajo, ¿sí? Vemos que entonces partíamos una tasa de desempleo como esta U estrella, pasamos a una tasa de desempleo natural como esta U estrella 2. ¿Sí? Entonces, en definitiva, los efectos finales de este shock de oferta, si es que este shock es permanente, digamos persistente, es que aumenta la inflación, se contrae el nivel de producto de pleno empleo y aumenta la tasa natural de desempleo. ¿Sí?
Y bueno, y fíjense cómo gráficamente es bien distinto a la política de demanda que veíamos antes, porque en la política de demanda vieron que en el largo plazo revertimos todos los efectos en términos reales. La que analizamos era una política expansiva, entonces veíamos que en el corto plazo se expandía el producto, caía la tasa de desempleo, ¿sí? Pero en el largo plazo se volvía al nivel inicial. Y acá como es un shock propio por el lado de la oferta, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que en el largo plazo eh, persisten los efectos en términos reales, ¿sí? Fíjense que acá en el largo plazo terminamos con tasas de desempleo más altas, naturales más altas, y nivel de producción de pleno empleo más bajo, ¿sí? Y además de precio más alto, ¿no? Y bueno. Y con eso termino con eso termino este práctico, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna duda de estos ejercicios? Profe, ¿Sí? ¿cómo sabemos qué mercado tenemos que analizar primero? Bueno, está bueno. De análisis que hacía con los 3 gráficos, Sí, ¿decís? sí. Bueno, Por y ejemplo, eso si yo empiezo depende... con... Perdón. No, no, decime. Que si, por ejemplo, empiezo con el modelo de oferta y demanda agregada y después lo voy pasando a los otros mercados, Ujú. ¿estaría bien? Eso, mira, fíjate, eso depende del tipo de perturbación, digamos. Si es una perturbación por el lado de el mercado de trabajo, te conviene analizar primero el gráfico de mercado de trabajo. Es más fácil así, para mí por lo menos, porque vos tenés claro qué pasa en el mercado de trabajo, o sea, por ejemplo, un shock de oferta o algo que te cambie la SRP o la SRN, o sea, la ecuación que negocian los sindicatos o la ecuación de los empresarios. Si te cambia algo de eso, empezá por el mercado de trabajo. Entonces estás segura de lo que pasa ahí y después te vas al modelo OADA. Y por último, si querés, puedes ver todo lo de la curva de Phillips. Puedes dejar la curva de Phillips para el final y analizar a la par OADA y mercado de trabajo. ¿Es ¿Sí? Y te quedan. necesario analizar ISLM también? Y ¿O no? SLM no, porque lo tomamos en el primer parcial, pero no puedes meter la pata en lo que analizas de demanda agregada, digamos. Claro, O sí, sea, si sí. es, por ejemplo, una política fiscal o monetaria expansiva, sí o sí la demanda agregada hacia arriba. Y Claro, mínimamente sí. explícame por qué la desplazás. Eso es lo único que pedimos. ¿Sí? Y bueno, y ahí para terminar, digamos, esto que preguntabas, si es una perturbación, o sea, un shock o una política por el lado de la demanda agregada, sí, empezá por OADA porque en el mercado de trabajo no tenés nada en principio. Siempre analizar primero el shock el efecto directo, digamos. Si es una política por el lado de la demanda agregada, analizás primero modelo OADA porque ahí tenés la demanda agregada, digamos. Y si es algo que afecta primero al mercado de trabajo, te conviene, para mí, analizar primero el gráfico del mercado de trabajo para saber bien a dónde tenés que llegar con tu curva de oferta agregada. Sí, primero mercado de trabajo y después modelo OADA. Y ahí ir analizando los dos juntos. Primero todo corto plazo y después mediano largo plazo. Si querés, puedes analizar esos dos juntos y después ver todo junto en la curva de Phillips a ver cómo lo reflejas. Siempre teniendo en cuenta que la función de oferta agregada tiene que ser consistente con lo que te muestra tu curva de Phillips. ¿Sí? O sea, no pueden ir en sentidos contrarios porque fíjate que la oferta agregada te relaciona precio con el nivel de producción desde la perspectiva de la empresa, digamos, ¿no? O sea, pares de precios y producción que representan cuánto está dispuesto a ofrecer el conjunto de empresas de la economía según el nivel de precio. Y la curva de Phillips te muestra no desde la perspectiva de la producción, pero desde la perspectiva de la tasa de desempleo o del nivel de empleo, ¿sí? Según las diferentes tasas de inflación o cómo cambia el nivel de precios, cómo debería ir cambiando la tasa de desempleo. Entonces son curvas que son eh, muy similares en ese sentido, ¿sí? O en algunos libros se dice que son iguales, que la curva de Phillips es la curva de oferta agregada, pero con otras variables nomás. En una tenés producción y en la otra tasa de desempleo, ¿sí? Entonces, digamos, como para que se entienda esto que digo, fíjate, en este me parece más claro. Fíjate que acá tenés que en el corto plazo teníamos que la curva de oferta agregada solo tenemos un movimiento sobre la curva de oferta agregada, pasamos de A a B, mostrando que aumenta precio y aumenta producto. Y en la curva de Phillips también tenemos un movimiento sobre la curva de Phillips de A a B, mostrando que aumenta inflación y cae desempleo. Y después en el mediano y largo plazo tenemos acá que eh, volvemos a la tasa natural de desempleo considerando una mayor tasa de inflación, y para la curva OADA mostramos que volvemos al nivel de producción de pleno empleo y teniendo en cuenta un mayor nivel de precios. Entonces,
En las dos partimos en la de OA, digamos, partimos de un nivel de producción de pleno empleo y en la curva de Phillips de una tasa natural de desempleo. En el corto plazo logramos expandir el producto y reducir la tasa de desempleo, y en el mediano y largo plazo volvemos a las variables iniciales en términos reales, digamos. Si volvemos a la curva de oferta agregada de largo plazo, o sea, volvemos al nivel de producto de pleno empleo, y respecto a la curva de Phillips volvemos a la tasa natural de desempleo. En ese sentido, digamos, como que tienen que ser consistentes el análisis de esos dos gráficos. Por eso por ahí puedes dejarlo para el final la curva de Phillips si querés. Bueno, profe, gracias. No, de nada. Bueno, yo creo que podemos tomar un recreito de 5 minutos y vamos a empezar con el práctico de crecimiento, ¿sí? Para relajar un poco la mente. Y ahí que también quería decirles, están pocos ahora, digamos, pero los que quieran mirar el parcial me tienen que mandar un mensajito, o sea, que les mandan algún comentario, ¿sí? Me mandan un mensajito y yo les hago alguna devolución, no sé si hoy, pero si no mañana a la mañana. ¿Vale? Bueno, son 7:30 y 35 más o menos, bueno. Mensajito por acá nomás, profe. Les pido por favor que los que salieron bien no me llenen de mensajes, digamos, algo que tengan demasiadas dudas. Solo los que salieron mal y que quieren revisar algo, porque si no son demasiados ustedes. Pero mándenme por WhatsApp. O sea, si tienen muchas dudas y salieron bien, igual quieren preguntarme, mándenme y en algún momento les hago la devolución. Bueno, estoy de vuelta. Ahí estuve recibiendo algunos mensajitos, chicos, para ver el parcial. Sí, vuelvo a aclarar entonces cómo es la cosa. Cada alumno le escribe al profe que le evaluó, ¿sí? Yo no puedo hacer devoluciones de los parciales que corrigió y llenó, y él tampoco de lo que yo corregí, ¿tá? No está bueno, digamos, que hagamos eso. Entonces, los que quieren ver, me mandan un mensaje al WhatsApp por privado, y yo les hago una devolución, lo más probable es que mañana, ¿sí? O en estos días. Me mandan un mensajito con su nombre completo, y ahí yo les paso la devolución. Bueno, eso. Y entonces, lo que... Ah, las 20 horas partido de Argentina. ¿Te das cuenta? No tengo tele, no miro ningún partido, mi marido tampoco es muy futbolero. Malísimo, o sea, no tenía ni idea. Pero voy a respetar a rajatabla, -5 terminamos. ¿Tá? Tienen tiempo porque van a mirar su casa o se van a algún lado. Bueno, si se van, se van. Van a llegar un No, poco profe, en tarde. la casa no hay que salir de ningún lado. Ah, viene. Bueno. No les creo que no salen, porque ya después de un año de cuarentena ya nadie aguanta encerrado. Así que me parece muy bien que salgan, pero cuídense nomás, ¿tá? O sea, no es sano estar encerrado. Entonces yo voy a tomar 15 minutos para introducir crecimiento. O si quieren podemos ver dudas de este práctico. Ahí pregunto, no sé. No hay dudas. Ya creo que están mirando el partido, no están mirando la clase. Bueno, entonces, de crecimiento, profe. Está. Bueno, Sofía, mete para adelante el curso. Entonces voy a mostrarles rapidito nomás la primera parte del práctico de crecimiento. Fíjense que en esta unidad, que se llama largo plazo crecimiento económico, lo que tenemos es eso, estudiamos el largo plazo, qué es lo que pasa, macroeconomía a largo plazo, o sea, que vemos crecimiento económico, que es básicamente poder explicar por qué crece el nivel de producto o nivel de producto per cápita a lo largo del tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces las primeras preguntas de la guía, fíjense que apuntan a poder entender esto del crecimiento, ¿no? Está muy escrita mi filmina acá, pero bueno. La primera pregunta dice, ¿qué variable macro señala el crecimiento de una economía? O sea, ¿qué variable consideramos para analizar el crecimiento? Bueno, y consideramos el ingreso per cápita. ¿Sí? Es decir, fíjense que acá estamos hablando todavía de crecimiento y no de desarrollo económico, ¿sí? Vemos solo en términos de los recursos, si se quiere, que posee una economía, o en términos monetarios, evaluamos. Cuanto mayor sea el crecimiento de esos recursos o del PBI per cápita, más creció la economía, ¿sí? Y para calcular la tasa de crecimiento, usan la fórmula para calcular cualquier tasa de crecimiento, ¿no? Tienen el nivel de PBI de un año, menos el nivel de PBI de años previos, dividido el PBI del año previo, ¿sí? Por 100 para expresar en términos de porcentaje, digamos, como habíamos visto al principio del curso.
Bueno, después la pregunta 2 dice, enumere y explique, vamos a ver hasta esta 2 y nada más, ¿vale? Así miran el partido tranquilo. Enumere y explique brevemente los factores que influyen en el crecimiento. Analice el desempeño en los últimos 40 años de la economía japonesa, de los países árabes y de Alemania a fin de identificar cuáles fueron los factores que promovieron el crecimiento. Entonces, primero, ¿qué factores son los determinantes del crecimiento? Acá ustedes pueden pensar en una función de producción. ¿Yo puedo escribir con esto? Sí, puedo escribir. Ustedes pueden pensar en una función de producción, así como las de micro, ¿sí? Donde tenían una producción igual a una función que depende de los factores capital, trabajo, etcétera, ¿sí? Y también depende de un factor tecnológico. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hacemos es pensar, bueno, ¿por qué crece la producción al tiempo? ¿Por qué crece? Entonces, crece básicamente porque crecen, se acumulan más factores de producción, todos los factores que podamos pensar, capital, trabajo, recursos naturales, etcétera, ¿sí? Es decir, aumenta la cantidad de los factores que hay en esa economía de insumos, o porque esos factores se combinan de una forma más eficiente, es decir, porque hay mejoras tecnológicas o innovaciones, ¿sí? Entonces, dentro de esta KIN tendríamos en cuenta el crecimiento de los factores de producción, que uno podría agregar los recursos naturales también, si se quiere, y esta A captaría la mejora tecnológica. Entonces, como lo escribo acá, ¿cuáles son los determinantes del crecimiento? Bueno, cuando aumenta la cantidad de los factores, por ejemplo, el trabajo, cuando aumenta la cantidad de gente dispuesta a trabajar, cuando aumenta la calidad de los trabajadores también, ¿sí? Ahí entran mucho las teorías del capital humano, ¿sí? Que son esas teorías que nos permiten analizar que cuando la gente está más formada o más saludable, o sea, cuanto más se invierte en salud, cuando más se invierte en educación de las personas de un país, se espera que esas personas estén mejor calificadas y tengan mayor capital humano y por lo tanto la economía crezca más, digamos, ¿sí? Entonces importa tanto la cantidad como la calidad del factor trabajo de los trabajadores. Después, porque aumenta la cantidad de bienes de capital, ¿sí? Acá le pongo ejemplos, rutas, fábricas, universidades, hospitales, etcétera, etcétera. Puede aumentar o puede haber el crecimiento por acumulación de recursos naturales, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de tierra cultivable de un país, o la fertilidad de esa tierra, la cantidad de recursos como gas, petróleo, agua, etcétera. Y la otra, o sea, tenemos como dos grandes explicaciones, ¿no? Aumento de los factores y mejoras tecnológicas. Y cuando hablamos de mejoras tecnológicas, estamos hablando de este factor A, ¿sí? Que hace referencia a de qué forma se combinan esos factores de producción e insumos en los procesos de producción. ¿Sí? Es decir, se habla de la tecnología, que es simplemente esa combinación de los factores. Y bueno, cuanto mejor se combinen esos factores, ¿sí? Mayor va a ser el crecimiento. ¿Sí? Como, si usted lo piensa en términos micro, crecimiento es como desplazar la frontera de posibilidades de producción, o desplazar la función de producción hacia arriba, digamos. ¿Sí? Bueno, la otra parte de la pregunta, que habla de analizar el desempeño de estas economías, Japón, países árabes y Alemania, en los últimos 40 años, hace referencia un poco a poder analizar en la Biblia que tenemos de la materia. Ustedes miren que los autores van describiendo cómo evolucionan esas economías en los últimos años en términos de crecimiento, ¿sí? Y si ustedes se ponen a analizar cuáles son los principales determinantes del crecimiento de esos países, van a ver que en Japón el principal determinante fue el cambio tecnológico y las innovaciones, ¿sí? Desde la posguerra por lo menos, también en Alemania, y por ejemplo en el caso de Arabia Saudita, no fueron las innovaciones el principal factor de crecimiento, sino que la acumulación de recursos humanos, ¿sí? O en particular el descubrimiento de algunos recursos naturales, no recursos humanos, pero recursos naturales, como son las reservas de petróleo, ¿sí? Se encontraron importantísimas reservas de petróleo que implican una acumulación de recursos naturales o un aumento del factor recurso natural, y eso hace que aumenta el producto de esa economía, ¿sí? Bueno, yo voy a cortar la clase acá, porque creo que ustedes están con la cabeza en otro lado y yo me estoy trabando un poco para hablar, estoy Profe, cansada. Sí. una consulta. Este es el práctico de la unidad 4. Esto ya es, sí, crecimiento económico. Ah, Sí. ok. Profe, Sí, una entonces, pregunta. sí. ¿La tecnología también abarca la eficiencia de los factores productivos? Por ejemplo, nuevos conocimientos de las personas y eso. ¿O solamente la tecnología en sí? No, tecnología, lo que vos decís conocimiento de las personas es más como capital humano, por lo menos para mí. Sí, Claro, que, sí. digamos, sí, que es, digamos, o sea, uno lo puede medir de diferentes formas, ¿sí?
dependiendo cómo mide la función de producción, digamos, ¿sí? Si uno incorpora dentro del factor trabajo estudiar tanto la cantidad de trabajadores como la calidad de los trabajadores, es decir, cuán formados estén, cuán saludables estén, etcétera, etcétera, entonces lo incorporarías dentro de la acumulación del factor trabajo, ¿sí? Como trabajador, más cantidad de trabajadores, pero también trabajadores más capacitados, más saludables, etcétera. Y otra forma sería incluirlo dentro de la productividad de los trabajadores, como medida a partir de la eficiencia de la función de producción, ¿sí? Dependiendo de cómo lo midas, digamos. Pero cualquiera de las dos estaría bien si vos lo justificás. Ah, Sí, pero buenísimo. en general se toma dentro de eficiencia, dentro del factor a la forma de combinar los factores de producción, ¿sí? Digamos, como si fuera a pensar más la forma en que lo administran los factores dentro de las empresas, digamos, de no desperdiciar recursos, sino que de hacerlo de la forma más óptima posible. ¿Sí? Bueno, en 5 Gracias, segundos se profe. fueron como 10 alumnos. Sí, sí, malditos. Bueno, a nadie le importa el factor tecnológico. Culpa de la Ya van a ver selección. cuando... ¿Eh? Culpa de la selección. Culpa de eso. No, más vale. Listo, nos vamos. Dale. Nos vemos mañana. Igual mañana hacemos este práctico. ¿Dale? Nos vemos. Chao, Dale, nos profe. vemos. Chao, chao, chao. Chau, chau, chau.